Empezar ya. Bueno, vamos a empezar con generalidades. Antes de empezar, ustedes van a ser primera vez mis alumnos, creo, igual que P4, o ya fueron, no sé. De todas maneras, para los que son nuevos, que me conocen recién, mi nombre es Elizabeth Alina Arteaga, soy bioquímica farmacéutica, trabajo en la Gabriela hace como 28, 29 años aproximadamente. Yo dicto las materias de hematología 1 y 2 y los prácticos 4 y 5. Ahora vamos a hacer la parte de práctico 1. Les voy a dar el contenido de la materia, que es lo que se hace en la primera clase. En primer lugar, el objetivo de hematología 1 es que aprendan a conocer todas las partes de la sangre, de ese elemento biológico líquido que tenemos en nuestro cuerpo de color rojo que se llama sangre. Entonces tenemos que ver qué composición tienen, para qué sirven, cómo se utiliza, etcétera, y qué análisis se pueden hacer. Bueno, aparte de eso, el programa tiene unidades. Tenemos 4 unidades en realidad. Las unidades tienen varios temas. La primera unidad es generalidades de la sangre, composición, generalidades, composición, densidad de la sangre, volumen total, volumen globular, volumen plasmático. Luego viene hematopoiesis, eritropoiesis, leucopoiesis, plaquetopoiesis. Después viene cómo son los glóbulos rojos, cuáles son sus funciones, cuál es su metabolismo, cómo son los glóbulos blancos, lo mismo, metabolismo, funciones, cómo son las plaquetas, qué funciones tiene su metabolismo y todo eso, y su morfología. Después de todo eso, esa es la primera unidad. Ya entramos a la segunda unidad, y la segunda unidad ya consiste en realizar un procedimiento que se llama hemograma completo. Hay 2 tipos de hemograma, entonces hablamos de los hemogramas que hacemos, dos métodos, mejor dicho: el método automatizado, que es el que se está haciendo en la actualidad y es con una máquina que tarda menos tiempo, y el método manual, que es el que les voy a enseñar a ustedes paso a paso. Es mucho más largo, por supuesto, pero sí tienen que saber ambos métodos. Vamos a hablar del manual y después ya también un poquito del automatizado. Ahí vamos a detallar cómo se hacen los recuentos de glóbulos rojos, BSG, hematocrito, hemoglobina, toda esa parte que la van a hacer en la parte práctica, ¿sí? Desde la toma de muestra hasta proceso de todo el hemograma, por parte. Esa voz, por favor. Luego esa es la segunda unidad. La tercera unidad se llama hemostasia y coagulación. Ahí hablamos de todo lo que es tiempo de coagulación, tiempo de sangría, tiempo de protombina, PTT, fibrinógeno, otros factores de coagulación, los sistema plasmático, sistema fibrinolítico, sistema plaquetario, todos los sistemas, este sistema vascular, hablamos de cada uno de ellos, cómo intervienen en ese proceso de hemostasia y coagulación, y vemos toda la parte de las determinaciones que son el coagulograma, tipo de coagulación, sangría, protombina, PTT, fibrinógeno, todo eso. Vemos la utilidad, vemos los valores referenciales y vemos la parte clínica. Eso es en la tercera unidad. Y la cuarta unidad ya es la interpretación del hemograma. Ya saben hacer un hemograma, después en la cuarta unidad van a saber interpretarlo. ¿Para qué sirve la BCG? Cuando está elevada, cuando está normal, cuando está baja, ¿qué significa? ¿Qué significa el hematocrito, los glóbulos rojos y la hemoglobina elevada, o cuando están bajas? Cada uno de esos, o sea, vamos a interpretar cada parte del hemograma. Entonces ahí vamos a hablar de las anemias, de las poliglobulias, vamos a hablar de las hipovolemias, vamos a hablar de los procesos infecciosos bacterianos, procesos infecciosos virales, procesos parasitarios y alérgicos, procesos crónicos u otras enfermedades hematológicas.
Y ese sería nuestro alcance. Hasta ahí vamos a avanzar. Son 4. Hasta ahí es nuestro programa. 4 unidades grandes con varios temas. ¿Tienen alguna pregunta antes de que empiece? ¿Tienen alguna pregunta antes de que empiece? Voy a empezar. No lo compartí, ahorita comparto. Vamos a empezar con generalidades. Ahí está, vamos a hacer entonces hoy día generalidades. En cuanto a la evaluación es lo mismo, 50% como es en materia de especialidad es 50%, 25% práctica, 25% teoría, primer corte. Segundo corte, 25% práctica, 25% teoría. Solo que el segundo corte es práctico. El primer corte es teórico, va en el examen de teoría. Después, ¿qué más tienen que hacer ustedes? No deben faltarse 80% de asistencia a la práctica. De lo contrario, pueden perder la materia, como ha ocurrido en varios de sus compañeros. ¿Sí? La evaluación sería esa y hay una guía que la tienen que comprar. La ayudante se va a encargar seguramente de la guía. Tienen que comprarla y rellenarla. Ya les va a revisar cada clase. No es cuando termine el semestre. Cada clase debe ser revisada su guía y ella les va a sellar, les va a firmar si ustedes están haciendo en su guía. Por lo tanto, todo el mundo debe tener su guía práctica para empezar las prácticas ya la siguiente semana. ¿Sí? Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Voy a empezar porque si no, no nos va a dar tiempo. Si se me cortan los 40 minutos, no hay problema y vuelven a ingresar. ¿Ya? Yo tengo que terminar esta parte de esta unidad, de esta generalidad, hasta donde se pueda. Entonces, ¿qué es nuestro trabajo de nosotros? Nuestro trabajo en hematología 1 es aprender a conocer ese líquido biológico que se llama sangre, con aprender a conocer sus componentes, sus funciones y también qué análisis podemos hacer esa sangre para los diferentes diagnósticos en los pacientes, que son el hemograma y los coagulogramas. Entonces, la sangre. ¿La sangre qué es? La sangre es un tejido vivo que está dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras arterias, arteriolas, capilares, venas, todo eso, ahí, por ahí, como unas cañerías que tenemos, por ahí circula ese líquido biológico rojo que lleva oxígeno. Su principal función es intercambio de gases, sobre todo oxígeno. Bueno, ya. Entonces, es un tejido vivo. Su función, distribución de sustancias nutritivas. Por favor, ya no ingresen porque estamos sobre la hora ya. A las 10 en punto les dije yo, no a las 10:10 ni 10:15. 10 en punto. Fui bien clara para que no me estén perjudicando. Miren, 10:09. La sangre es un tejido vivo. Su función es distribución de sustancias nutritivas a las células, lo más importante. Recogida de los metabolitos resultantes del metabolismo celular. Hace su limpieza también. Hace el transporte de los gases respiratorios, el oxígeno, hacen los intercambios de oxígeno y CO2, que es la principal función que tiene ese líquido biológico que se llama sangre. Intervienen en los otros procesos biológicos como la defensa para las infecciones gracias a los leucocitos, como la prevención de las hemorragias gracias a las plaquetas. ¿Qué más? Los glóbulos rojos también hace intercambio, aparte del intercambio de gases, participa en el equilibrio hidroelectrolítico de agua y electrolitos y también el equilibrio ácido-básico. Aparte de eso, la sangre, ¿qué vamos a definirla? ¿Qué tiene esa sangre? Tiene glóbulos rojos o hematíes, tiene glóbulos blancos o leucocitos, que son segmentados o neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos. Y tiene las plaquetas. Entonces la sangre, la sangre que es un líquido biológico, tiene 3 elementos globulares. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos tenemos los segmentados o neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los linfocitos. ¿Sí? La mayor cantidad como la sangre roja, la mayor cantidad de células que tiene la sangre se llama glóbulos rojos. Tiene millones de glóbulos rojos. Y tiene miles de glóbulos blancos y miles de plaquetas. Pero la diferencia es abismal de las cantidades de glóbulos rojos con respecto a los glóbulos blancos y a las plaquetas. ¿Qué más podemos decir de la sangre? El 40% está formado por
elemento globular. ¿Cuál es el elemento globular? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Cuál es el elemento plasmático? El plasma. ¿Qué porcentaje tiene el elemento plasmático? 60%. Entonces estamos hablando de un 60% de elemento plasmático, que es el plasma, y de un 40% de elemento globular. Ahora, ¿qué tiene ese elemento plasmático que corresponde al 60%? En primer lugar, es rico en agua, 95% es agua. ¿Y qué más aparte del agua? Proteína, enzima, antígenos, factores de coagulación, transporte de sustancias diversas, vitaminas, hierro, minerales. Todo eso tiene el plasma. ¿Cuáles son los valores normales? Los valores normales de los glóbulos rojos o hematíes podemos tener una pequeña variación entre adultos y niños. Los niños entre 4.5 más o menos 2 millones, como 4 millones, por ahí como un promedio de 4 millones. En los adultos depende, las mujeres máximo 4 millones. Yo sabía que de las mujeres nosotros tenemos un poquito más bajo, como un promedio de 4 millones, y de los hombres de máximo 5 millones. Ese está un poquito más elevado. Para Bolivia, para Santa Cruz es 4 millones para las mujeres y 5 máximo para los hombres. Aunque tenemos un valor de 37 a 40 para las mujeres, como 4.300.000 máximo para las mujeres, y para los hombres 5 millones. ¿Qué más? Tenemos los leucocitos. Podemos tener un intervalo entre 5.000 a 10.000 células por milímetro cúbico en adultos y niños. Y aquí dice 8.000 células por milímetro cúbico para los niños, pero en general tenemos entre 5.000 y 10.000 para hombres y mujeres. En los porcentajes de los neutrófilos tenemos como un 55 a 65 de neutrófilo, 2 a 5 de eosinófilos, 0 a 1 de basófilo, 8 a 10 de monocitos tenemos nosotros, y 25 a 35 de linfocitos. Las plaquetas está bien, 150.000 a 350.000, esos son los valores normales aproximadamente. Esto del estudio de supervivencia de los hematíes son estudios que se hacen para ver cómo están esos hematíes, si están cumpliendo su función. Y se hacen estudios cinéticos donde se estudia el comportamiento de una población de glóbulos rojos ya marcada, que se la coloca en la circulación y se evalúa la supervivencia. ¿Para qué se hace eso? Para medir con exactitud suficiente el tiempo de supervivencia de los hematíes, tanto en condiciones normales como patológicas. Por ejemplo, para ver las anemias hemolíticas o en caso de las transfusiones sanguíneas. También podemos hacer este estudio de supervivencia de los hematíes en las anemias hemolíticas. ¿En qué caso? Por ejemplo, para adentrarse en la velocidad y mecanismo de hemólisis, para ver cómo se están rompiendo, clasificación de las anemias hemolíticas, como intracorpusculares, extras, detectar o confirmar las hemólisis latentes, o junto a la ferrocinética contribuir al diagnóstico de las anemias de etiología no bien clara. Después también en las transfusiones sanguíneas para medir la velocidad de eliminación de una muestra transfundida, para detectar los anticuerpos. Por favor, ya no ingresen. Detectar los anticuerpos a niveles más bajos. Los estudios en voluntarios normales brindan información sobre los métodos utilizados para su recolección y su almacenamiento. Aquí tenemos el estudio de la cinética en una población heterogénea de eritrocitos de la sangre periférica marcada con cromo 51. Los eritrocitos marcados de esta manera poseen en correspondencia cuando se da una expectativa de vida diferente, por lo que la radiactividad de la sangre desciende de forma progresiva a partir del primer día. El estudio de supervivencia de los hematíes, tenemos T medio del marcación con cromo 51, tiempo en el cual disminuye un 50% la actividad del cromo 51 inicial. Los valores de referencia 27 a 30 días. También se informan si hay evidencias de doble población de hematíes. Para eso sirve. Para eso sirve el estudio de los glóbulos rojos. Ahora vamos a ver las características físicas de la sangre. Veamos a ver qué hay aquí. Velocidad de sedimentación, eso lo vamos a ver cuando hagamos el hemograma, donde se vea el tamaño de los hematíes, la viscosidad, temperatura, las etapas que tienen, la hemaglutinación, la tendencia, sedimentación, acúmulo de hematíes en el fondo del recipiente. En la técnica la vamos a ver cuando hagamos hemograma. Simplemente es una parte que se ve de la sangre también, los valores referenciales, etcétera, los anticoagulantes, todo eso que utilizamos.
Las causas de errores, eso lo vamos a ver cuando hagamos el hemograma. Voy a pasarlo rápido esto. La velocidad plasmática sanguínea, el plasma, valores de referencia, aquí está, por ejemplo. En hombres unas 64 veces, mujeres unos 63 veces. Aumento de las proteínas plasmáticas cuando hay fibrinógeno y albúmina. Aumento de todas las situaciones cuando aumenta el plasmática, las poliglobulias, cromocitemia, etc. El volumen sanguíneo o volemia, el volumen sanguíneo, esto sí tienen que saberlo como generalidad. El volumen sanguíneo total es toda la sangre mezclada, que equivale al volumen globular, que es la masa globular donde están los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, más el volumen plasmático donde está el plasma. Ya les dije que el volumen globular es el 40%, el volumen plasmático es el 60%, y ese 100% se llama volumen sanguíneo total. Valores de referencia, dice aquí, volumen plasmático, aquí está la volemia, volumen plasmático, volumen globular. Aquí está, para hombres, para mujeres, las cantidades mínimas que tienen que tener. Las policitemias absolutas primarias y secundarias, policitemias relativas, ya no tenemos que ver. Voy a volver, aquí falta algo, un ratito, no voy a detallar esto, voy a volver a meter el tema, esperen un ratito porque quiero que vean otra cosa. Quiero que vean algo más de aquí. Es que se llama generalidades, ¿no? Vamos a ver otra cosa más de generalidades. Ah, quiero que vean esto, ¿ya? Aquí vamos a volver a repetir. Generalidades, voy a volver a repetir la función, que es un tejido. Está formado por glóbulos rojos, glóbulos blancos, sus funciones, cada uno de estos, eso les dije. Los porcentajes que tienen que saberlos, qué componentes tiene el plasma, valores normales que también les dije, y estudios de supervivencia de los hematíes que se hace para ver cuando transfunda en sangre. Esto no los vamos a pasar, eso ya lo hicimos. Ahora nos vamos a ir a los anticoagulantes, eso quería. Los anticoagulantes, usamos anticoagulantes nosotros para hacer un hemograma completo, usamos. Y los anticoagulantes tenemos como dos tipos de anticoagulantes, los anticoagulantes químicos y los anticoagulantes naturales. Entonces, la heparina. El natural es la heparina y el otro vendría a ser los otros anticoagulantes químicos que son el EDTA, el citrato de sodio, en fin, todo eso. Cuando nosotros hablamos de un anticoagulante es aquella sustancia que se le coloca a la sangre y evita que esa sangre se coagule. El idóneo es un anticoagulante. Para que sea idóneo, para que sea ideal, tiene que no alterar el tamaño de los glóbulos rojos, no producir hemólisis, evitar la máxima agregación de las plaquetas y no alterar la morfología del leucocito. Eso se llama anticoagulante ideal. El que no altera el tamaño de los hematíes, el que no produce hemólisis, el que evita al máximo la agregación de las plaquetas y el que no altera la morfología de los leucocitos se llama anticoagulante ideal. Ahora, los anticoagulantes sólidos tenemos el EDTA, que es el ácido etilín y amino tetracético, que puede ser K2 o puede ser K3. Las ventajas de este anticoagulante, que es un anticoagulante químico, respeta la morfología eritrocitaria y leucocitaria. En la actualidad asegura la conservación de los elementos formes durante 24 horas. Al inhibir la aglutinación de las plaquetas facilita el recuento y apreciación en el frotis y se debe utilizar 1.5 miligramos por ml. O ya lo utilizamos diluido, lo utilizamos diluido al 10%. 10 gramos para 100 ml de agua destilada, se mezcla bien y se lo guarda en los frasquitos respectivos. Eso es 10%. ¿Qué hace? Como anticoagulante es un quelato del calcio, los quita el calcio y la mantiene en la sangre anticoagulada. Por favor, no ingresen porque ya estamos sobre la hora, me están perjudicando. Ya, vamos a los otros anticoagulantes sólidos tenemos la heparina. Bueno, el sólido no es la heparina es líquida. Debemos agitar rápidamente y uniformemente.
No altera el volumen eritrocitario ni la morfología de los leucocitos. La compramos en el comercio ya. No es recomendable para realización de frotis sanguíneos. La proporción es 0,1 a 0,2 miligramos por ml o ya directamente preparada en líquido. Inhibe la acción de la trombina. Esa es la función. Otros anticoagulantes, el sodio, el citrato de sodio, que viene como líquido y viene como sal también. De elección para las pruebas de hemostasia y coagulación para realizar velocidad de sedimentación. Y las proporciones 1,9 para lo que es hemostasia y 1,4 para lo que es BCG. Una parte de anticoagulante y 4 de sangre. Aquí una parte de anticoagulante y 9 de sangre. ¿Qué es lo que hace? Precipita el calcio y mantiene la sangre anticoagulada. También tenemos los oxalatos de sodio, recomendada también para la prueba de hemostasia en proporción 1 y 4. Ya no se utiliza. La solución AD es para ACD, para transfusiones sanguíneas, ácido cítrico, citrato y dextrosa. De elección para asegurar una buena conservación de sangre en las bolsas. Ve, ahí está, a proporción 1 en 4. Y esos serían los anticoagulantes más importantes que tenemos, de los cuales nosotros vamos a usar el citrato de sodio y el EDTA. El EDTA para hacer el hemograma y el citrato de sodio para hacer el coagulograma. Luego venimos a esta palabra que se llama hematopoiesis. Su nombre yo lo voy a ver en la próxima clase, voy a tratar de hacer en pizarra porque necesito que conozcan bien esta célula. La voy a hacer la próxima clase en pizarra, entonces ahora déjenme que lo haga aquí por este método, por este medio. La otra clase voy a hacer la presencial para que ustedes vean los dibujos de la hematopoiesis y los procesos. Pero les voy adelantando que la hematopoiesis no es más que un proceso por el cual los elementos maduros de la sangre son producidos por la proliferación y diferenciación de las células precursoras. Quiere decir que hay una célula madre arriba en médula ósea, luego viene una célula hija que comanda la formación de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Y luego de esas células hijas existen células intermedias formadores de una célula intermedia formador de glóbulos rojos, una célula, o dos son, una célula intermedia o dos de formador de glóbulos blancos y otra célula intermedia formador de plaquetas. Y por lo tanto, el producto final va a ser glóbulos rojos de tamaño normal, de tamaño grande, glóbulos blancos, ahí está, con diferenciación, neutrófilo, sinófilo, basófilo, monocito, linfocito y plaquetas también. Entonces, todo ese proceso se llama hematopoiesis. Ahora, ¿dónde se forma la hematopoiesis? ¿Dónde se produce? En la médula ósea. ¿Y dónde está la médula ósea? Dentro de los huesos, sobre todo los huesos largos. Ahí se encuentra la médula ósea. Entonces, en esa médula ósea es el lugar de formación de los elementos sanguíneos, tanto de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, porque tienen la capacidad de permitir el anidamiento, es como su colchoncito, su nido ahí, para que se produzcan estos elementos. Aquí se va a producir el crecimiento y la diferenciación de cada una de las células, sanguíneas, germinales, intermedias, etc. Voy a terminar en 10 minutos la primera parte y ustedes se vuelven a ingresar. La distribución de los topográfica de los elementos de la mielopoiesis. Tenemos dentro de la mielopoiesis, tenemos dentro de la hematopoiesis, que es formación de la sangre, tenemos la eritropoiesis, que significa formación de los glóbulos rojos. Leucopoiesis, formación de los glóbulos blancos. Plaquetopoiesis, formación de las plaquetas. Todos se forman en la médula ósea, pero con diferentes tipos de células, con una sola célula madre e hija, pero con diferentes células intermedias. Entonces, la eritropoiesis se forma cerca de los sinusoides, alrededor de los macrófagos. La granulopoiesis, que es de los blancos, en la región más central de los espacios intersinusales. Estamos hablando de la médula. Y la megacariopoiesis, que es la formación de las plaquetas en la proximidad de los sinusoides, o sea, en diferentes lugares de la médula. Pero para que se ocurra este fenómeno de la hematopoiesis, de la formación de ese líquido rojo que se llama sangre, necesitamos de un microambiente medular, que ese microambiente medular está dentro de la médula y que está formada por, ahí está, células endoteliales, células reticulares, fibroblastos,
aquí están microfibrillas, estas, colágeno, fibronectina, fibras laminares, todo eso tiene el microambiente medular. Cualquiera de estas que falten, va a haber una hematopoiesis ineficaz, una mala hematopoiesis. ¿Quedó claro? Entonces, dentro de la médula ósea tiene que haber un microambiente medular que está formado por células endoteliales, células reticulares, fibroblastos, fibronectinas, colágeno, fibras laminares y eso. Secreciones de factores de crecimiento que se llaman interleucina. Puede haber interleucina 1, 2, 3, 4, 5, 6, varias interleucinas que una funciona para la eritropoiesis, otra para la leucopoiesis, otra para la plaquetopoiesis, pero tienen que estar en ese microambiente medular. La deficiencia de esto me va a dar una hematopoiesis ineficaz. Estoy hablando claro. Tienen que haber contacto de célula con célula y de células con otros elementos. Veamos el compartimiento de la hematopoiesis. Primero tiene que haber una célula madre, como en todo. No hay hijos sin madre, ¿no ves? Célula madre, que se llama pluripotencial, totipotente, ¿qué más? Hemohistioblasto, le llamamos también. O sea, es la célula grande, la madre, la primera. Luego vienen las progenitoras comprometidas. Primero viene la célula hija, que es el hemocitoblasto. Tenemos hemohistioblasto, luego el hemocitoblasto, y luego vienen ya las comprometidas, progenitoras comprometidas con la serie, las que van a dar lugar a los glóbulos rojos, las que van a dar lugar a los glóbulos blancos y las que van a dar lugar a las plaquetas. Las se llaman comprometidas. Las que van a dar a los glóbulos rojos se llaman normoblasto y megaloblasto. La que van a dar lugar a los leucocitos polimorfos nucleares, mieloblastos. A los mononucleares, que son monocitos y linfocitos, histioblastos. Y el que va a dar a las plaquetas, megacarioblastos. Se llaman células intermedias o comprometidas. Bueno, cuando lo hagan en la pizarra, me lo van a entender mejor. Traten de entender lo que puedan. Yo lo voy a volver a repetir la hematopoiesis en la pizarra para poder terminar bien el tema. Las células ya blásticas morfológicamente identificables, que era como más o menos las que les decía, y las células maduras funcionalmente diferenciadas, que son las últimas, ya los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, los linfocitos, todo eso. El eritrocito, el normocito, el macrocito, todas esas son células ya terminadas. Aquí es un esquema que no les voy a dar este mismo esquema en pizarra, les voy a dar un esquema más fácil, pero que también se entiende. ¿Se entiende por qué? Porque partimos de lo primero. Partimos de una célula madre. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Pluripotencial, stem cell, hemohistioblasto le llamo yo. Aquí hay un microambiente medular. Esta está en médula ósea, está con sus interleucinas, está con todo el microambiente medular. Luego viene la célula hija, que es la que les llamaba yo. Esta madre da una hija que se llama hemocitoblasto. Y esta a su vez tiene las intermedias, que son las que van a dar origen a la eritropoiesis, a la leucopoiesis, a la plaquetopoiesis, que son como células intermedias. Y estas ya son células formadas gracias a todo este proceso. Entonces siempre va a haber una célula madre, una célula hija, y células intermedias y células terminales. El stem cell hematopoyético, morfológicamente no reconocible, tiene la capacidad de autorrenovarse y está limitada a su proliferación, pero la capacidad de proliferación es muy extensiva. Los factores de crecimiento, que son las interleucinas, son factores estimulantes de colonias granulocíticas macrófagas. Depende, ¿no? O sea, ellos participan, depende en qué formación va. Si es formación de polimorfonucleares, de mononucleares, que son los leucocitos, y es formación de la eritropoiesis, de la leucopoiesis, de la plaquetopoiesis, ellos ya interactúan en cualquiera de ellos. Entonces tenemos factores estimulantes de las colonias granulocíticas, factores estimulantes de las colonias también granulocíticas aquí las macróficas, de las colonias macróficas, eritropoyetina, que es muy importante la eritropoyetina, por ejemplo, en la formación de los glóbulos rojos, trombopoyetina en la formación de las plaquetas, y las interleucinas más en la formación de los leucocitos, de los leucocitos. El stem cell o factor, y las interleucinas del 1 al 11 que les digo.
Los factores de crecimiento hematopoyéticos e interleucina tienen múltiples actividades biológicas. Al inducir la proliferación de las células precursoras hematopoyéticas, tienen la capacidad de aumentar la actividad funcional de la progenie diferenciada terminalmente. Los factores que ejercen efecto en la hematopoiesis lo hacen directa o indirectamente, actúan sinérgicamente con otras citocinas, están organizadas en una red altamente compleja e independiente con algunos elementos concretos de estructura jerárquica. Estoy hablando de los factores de crecimiento. Las citocinas exhiben, dicen, muchos circuitos de amplificación y señales. Los genes que codifican para ellos comparten atributos estructurales y funcionales importantes. Los receptores para los factores de crecimiento comparten muchos atributos estructurales y funcionales. Las anomalías estructurales de los factores de crecimiento de sus receptores pueden llevar a anormalidades de la hematopoiesis. En el proceso de la hematopoiesis, como les dije, célula madre, stem cell. Luego viene la célula hija prácticamente, que son como las células formadoras de colonias grandes para formación de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas, etcétera. Y vienen las células intermedias. Ahí está la eritropoiesis, que es el proceso de producción, diferenciación y maduración de los glóbulos rojos. Este proceso de proliferación y diferenciación de la célula multipotencial lleva progresivamente a la aparición de progenitores unipotenciales solo comprometidos con la eritroblástica, es decir, con la eritropoiesis. Este proceso de la eritropoiesis tiene la célula madre, la célula hija, los formadores, que vienen a ser los formadores de las células, ¿ya? Los diferentes grados de formación, por ejemplo, ahí no lo está señalando, yo se lo voy a señalar mejor en la pizarra, pero ahí me habla de un eritroblasto inmaduro, de un maduro, etcétera. Yo les voy a hablar de otra forma, pero hasta llegar a un proeritroblasto y por último, los estimuladores y viene el eritrocito normal, también tiene inhibidores. Aquí están los estimuladores de la eritropoyetina. La eritropoyetina es el más importante en la formación de los glóbulos rojos. Es una glicoproteína, se produce en el hígado y termina de formarse en el riñón. También puede estar en las glándulas submaxilares, macrófagos, en algunos tumores también como carcinoma renal, hematoma, fibromas, etcétera. Eso, ¿no? La regulación in vivo de su producción, el estímulo determinante de la hipoxia. No existen depósitos ni en el hígado ni en el riñón, por lo que la hipoxia llevará a la producción de nuevo, dice, el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es una hemoproteína que se encuentra en el riñón. La eritropoyetina, un mecanismo de acción, estimula la proliferación y diferenciación de colonias eritroides. Si no hay eritropoyetina, no hay formación de la eritropoiesis, es decir, de los glóbulos rojos. Estimula la maduración terminal de los eritroblastos y en menos extensión de las células formadoras de glóbulos rojos. Otros factores estimulantes están las interleucinas 3, por ejemplo, factor de acción directa, que induce a la proliferación de progenitores multipotenciales. Sus acciones estimulan el crecimiento de las colonias, multilinaje, estimula la proliferación de las formadoras de eritrocitos, induce la diferenciación de los linfocitos B. Entonces me está hablando de la I3, de la IL3, de la IL4, que es la interleucina.
11, 5 minutos más y voy a ver hasta dónde más puedo avanzar para no dejarlas cortas. Esto ya lo vimos. Me están siguiendo, ¿no? Esto ya lo vimos. Y también esto, ¿por dónde estaba yo? Ya me chipé, creo, a ver. Anticoagulantes vimos. Estoy repasando lo que vimos. Todo esto está en el aula virtual, ya se la va a habilitar por si acaso. Esto también hablamos del microambiente medular. Hablamos de hematopoiesis. mm, de los factores de crecimiento, del stem cell, esto también ya hablamos. Creo que ya estamos terminando. Proceso de la eritropoiesis en general, eso también ya lo vimos. Las interleucinas y todo eso, a ver, voy a meterlos ahí. Ajá. Es que tengo que ir ahorita al médico, por eso estoy medio apuradita. La eritropoyetina, también hablé que era la eritropoyetina. Regulación in vivo de la producción de estímulos determinantes. Esto no lo habíamos visto, creo. Esto es de la eritropoyetina. En la regulación in vivo de su producción, el estímulo determinante en las hipóxias, no existen depósitos ni en el hígado ni en el riñón, por lo que la hipoxia llevaría a la producción. Esto ya lo vimos también. Creo que sí. A ver, sigo metiendo a gente. La eritropoyetina, mecanismo de acción, estimula la proliferación y diferenciación de colonias eritroides. Eso es lo más importante, estimula la maduración terminal de los eritroblastos. Tiene menos extensión de la célula formadora y a nivel celular actúa sobre el RNA produciendo e induciendo la síntesis de proteína. Otros factores estimuladores, la IL-3, que ya habíamos hablado un poquito de la IL-3. Después hablamos de la IL-4 también. Otros factores estimuladores, estamos terminando IL-6. Esta sirve para, trabaja en todo lo que son formación de glóbulos rojos. La IL-9 estimula el crecimiento de las formaciones en combinación con la eritropoyetina de glóbulos rojos también. Aquí tenemos otros formadores, estimula el crecimiento, estos son formadores de colonias, estimula el crecimiento de las células progenitoras. Y el stem cell, que es la célula madre, ¿no? La que comanda todo, para toda la formación, no solamente de rojos, sino de blancos y de plaquetas.
En cuanto al sinergismo, está el cell con las diferentes colonias, formadores de colonia. Esto lo vamos a hacer de otra forma nosotros en la pizarra más fácil. Célula pluripotencial, aquí están las células pluripotencial, hablamos de lo mismo, igual la formación de las células formadoras de colonia para los granulocitos y para los mononucleares, polimorfo nuclear, regulación de la granulopoyesis. La granulopoyesis, que es la formación de los glóbulos blancos, y también los inhibidores, que igual tenemos inhibidores, que son las sustancias producidas por los granulocitos que inhiben la síntesis del ADN a nivel de las células troncales. Tenemos la lactoferrina, otros inhibidores lactoferrina, isoferrina, prostaglandinas, etc. ¿Ves? Y era poquito lo que faltaba. Yo voy a dar la próxima clase en físico, ahí les voy a indicar un poquito mejor. Creo que lo van a aprender mejor, y llévense lápices de colores y sus cuadernos para que puedan dibujar, y ahí van a ver las células, van a saber cómo se forman y todo eso. Creo que ahora eso más voy a hacer, era como unas generalidades. Ya la próxima clase voy a hacer la pizarra y voy a explicarles mejor. ¿Listo, chicos? Creo que nada más por ahora. Va a ser las 11, yo tengo que estar a las 11 en otro lugar. Listo, quedamos así. El próximo jueves nos vemos en presencial, porque necesito hacer presencial con ustedes por los dibujos. Llévense lápices de colores y sus cuadernos donde van a hacer toda la parte de la hematopoiesis. Y ahí terminamos también glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas para terminar la primera unidad. Listo. Nos vemos entonces en la próxima clase, ¿ya?